Durante mi cirugía de cataratas oí a mi cirujano decirle a la enfermera entrega eso a su marido, y aunque mis ojos estaban cubiertos y no podía moverme sentí como mi mundo se derrumbaba porque entendí inmediatamente que mi esposo de 43 años había sobornado al doctor para obtener algo de mi expediente médico, algo que planeaba usar en mi contra. Pero lo que Ernesto no sabía era que aunque no podía ver ni moverme durante la cirugía podía escuchar absolutamente todo, y lo que escuché en esos 30 minutos en la mesa de operaciones cambió mi vida para siempre. Todo comenzó 3 meses antes cuando empecé a notar que mi visión se estaba nublando cada vez más, las letras del periódico se veían borrosas, las caras de las personas parecían difusas, y conducir de noche se había vuelto peligroso. Fui al oftalmólogo y el doctor Mendoza me diagnosticó cataratas en ambos ojos diciéndome que era completamente normal a mi edad de 67 años y que la cirugía era rutinaria y segura. Me explicó que me operaría primero el ojo derecho y 2 semanas después el izquierdo, que estaría despierta durante el procedimiento pero no sentiría dolor porque me darían anestesia local. Cuando le conté a Ernesto sobre la cirugía él reaccionó de manera extraña. Primero pareció preocupado preguntando muchas veces si era realmente necesaria, si no podía esperar un poco más, si los doctores estaban seguros del diagnóstico. Le dije que sí que era necesaria porque prácticamente ya no podía ver bien y que el doctor Mendoza era muy recomendado, así que finalmente aceptó pero insistió en que él manejaría todo el proceso, que él me llevaría a las citas, que él hablaría con los doctores, que yo solo tenía que preocuparme por recuperarme. En ese momento pensé que era dulce de su parte querer cuidarme tan atentamente pero mirando hacia atrás me doy cuenta de que había algo sospechoso en su insistencia, en cómo quería controlar cada aspecto de mi tratamiento médico. Durante las semanas previas a la cirugía Ernesto empezó a hacer comentarios extraños sobre mi memoria, me decía que había olvidado conversaciones que juraba nunca haber tenido, me preguntaba si recordaba dónde había puesto las llaves cuando yo las tenía en la mano. Me decía que le había contado la misma historia 3 veces cuando yo sabía que era la primera vez. Al principio pensé que tal vez tenía razón y que mi memoria estaba fallando, después de todo tenía 67 años y es normal olvidar cosas a esta edad. Pero luego empecé a notar un patrón, Ernesto solo hacía estos comentarios cuando estábamos con otras personas, cuando visitábamos a mi hermana Clara o cuando sus hijos de su primer matrimonio venían a cenar. Decía cosas como tu mamá otra vez olvidó que ya me contó esa historia o Beatriz últimamente está muy distraída, se olvida de todo, y yo me sentía avergonzada y confundida. Una tarde mi hermana Clara me llamó aparte después de una de esas cenas y me preguntó si me sentía bien, si había notado problemas con mi memoria. Le dije que no, que me sentía igual que siempre excepto por mis ojos, y ella me miró preocupada diciendo Beatriz, Ernesto nos ha estado diciendo a todos que estás teniendo problemas serios de memoria, que te repites mucho, que olvidas conversaciones importantes. Sus palabras me alarmaron porque yo no tenía ningún problema de memoria, podía recordar perfectamente todo, desde números de teléfono hasta conversaciones detalladas. Empecé a prestar más atención al comportamiento de Ernesto y noté que estaba consultando algo en su teléfono constantemente, hablando en voz baja cuando creía que yo no escuchaba, y saliendo de la casa a horas extrañas diciendo que tenía diligencias. Una noche mientras él dormía revisé su teléfono y encontré búsquedas en internet sobre demencia, Alzheimer, declaración de incompetencia mental, poder de abogado para cónyuge incapacitado. Mi corazón empezó a latir fuerte mientras leía página tras página de información legal sobre cómo declarar a alguien mentalmente incompetente. También encontré mensajes con alguien guardado como Dr. R donde Ernesto preguntaba cuánto costaría obtener documentación médica que respaldara un diagnóstico de deterioro cognitivo, y el tal Dr. R respondía que necesitaba examinarme personalmente pero que podía arreglar los papeles necesarios por una suma considerable. Tomé fotos de todo con manos temblorosas tratando de no despertar a Ernesto, y esa noche no pude dormir preguntándome qué estaba planeando mi esposo exactamente. Los días siguientes fingí normalidad mientras investigaba por mi cuenta, llamé al banco y descubrí que Ernesto había estado preguntando sobre cómo cambiar las cuentas conjuntas a su nombre exclusivo citando preocupaciones sobre mi capacidad mental.
Llamé a nuestro abogado familiar y me enteré de que Ernesto había consultado sobre documentos de poder de abogado y sobre cómo manejar los bienes de un cónyuge declarado incompetente. Cada descubrimiento era una puñalada, pero mantuve la calma porque necesitaba entender el alcance completo de su plan antes de actuar. Llegó el día de mi cirugía y Ernesto actuó como el esposo perfecto, me preparó el desayuno aunque yo no podía comer nada por las indicaciones médicas, me ayudó a vestirme, manejó con cuidado al hospital. En la sala de espera me sostuvo la mano diciéndome que todo iba a salir bien, que él estaría esperándome cuando terminara, que me amaba. Esas palabras que debieron reconfortarme solo me hicieron sentir náuseas porque ahora sabía que eran mentiras, que detrás de esa fachada de preocupación había un plan para declararme incompetente y tomar control de mi vida. Cuando me llevaron al quirófano, la enfermera, una mujer joven llamada Patricia, me explicó el procedimiento mientras me ponía una bata y me acostaba en la camilla. Me dijo que me pondrían gotas anestésicas en el ojo, que colocarían un campo quirúrgico sobre mi cara dejando solo el ojo expuesto, y que aunque estaría despierta no sentiría dolor. Me advirtió que era importante mantenerme quieta y no mover la cabeza durante el procedimiento, y yo asentí sintiéndome nerviosa pero confiando en que todo saldría bien. El doctor Mendoza entró al quirófano saludándome con voz profesional, me puso las gotas anestésicas que ardieron un poco, y luego colocaron el campo quirúrgico sobre mi cara cubriéndome los ojos. De repente estaba en completa oscuridad sin poder ver nada pero pudiendo escuchar todo con claridad perfecta, escuchaba el bip de las máquinas, los pasos de las personas moviéndose alrededor, las voces amortiguadas del personal médico. El doctor Mendoza me dijo que iba a comenzar y que me avisara si sentía alguna molestia. La cirugía empezó y yo me concentraba en mantenerme quieta sintiendo presión pero no dolor en mi ojo, y entonces escuché al doctor Mendoza hablar con Patricia, la enfermera, en voz baja diciendo: el esposo está esperando afuera, necesito que le entregues el sobre cuando terminemos. Patricia respondió con voz dubitativa: doctor, ¿está seguro de esto? Y él dijo con tono firme: ya hablamos de esto, Patricia, él pagó bien por la evaluación y los documentos, solo entrega el sobre y no hagas preguntas. Mi respiración se aceleró pero traté de mantener la calma porque cualquier movimiento podía arruinar la cirugía, y seguí escuchando mientras el doctor continuaba trabajando en mi ojo. Patricia preguntó en voz baja: pero ella parece completamente lúcida, doctor. Hablé con ella antes de la cirugía y respondió todas mis preguntas coherentemente. El doctor respondió: no es tu trabajo determinar eso, Patricia. Yo hice la evaluación cognitiva que su esposo solicitó y los resultados muestran deterioro temprano. Eso es todo lo que necesitas saber. Patricia insistió con voz temblorosa: pero doctor, yo revisé su expediente y no hay ninguna evaluación cognitiva registrada oficialmente. Y el doctor Mendoza respondió con tono amenazante: Patricia, tienes dos opciones, entregas el sobre como te pedí y recibes el bono extra que te prometí, o haces preguntas incómodas y te arriesgas a perder tu trabajo. ¿Cuál prefieres? El silencio fue la respuesta de Patricia y yo sentí mi corazón romperse porque mi propio médico, el hombre en quien había confiado con mi salud, estaba fabricando documentos falsos sobre mi salud mental a cambio de dinero de mi esposo. Pero antes de continuar quiero pedirte algo muy especial: suscríbete a este canal y deja tu like porque esto me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo porque me encanta saber dónde están. Ahora continuemos. La cirugía continuó por otros 20 minutos y yo me mantuve completamente quieta procesando mentalmente todo lo que había escuchado. Ernesto había sobornado al doctor Mendoza para crear documentos médicos falsos que dijeran que yo tenía deterioro cognitivo, y ahora ese doctor iba a entregarle esos documentos para que mi esposo pudiera usarlos legalmente en mi contra. Pensé en todas las veces que Ernesto había comentado públicamente sobre mi supuesta mala memoria, en cómo había estado preparando el terreno con familia y amigos para que cuando presentara los documentos médicos todos dijeran así. Habíamos notado que Beatriz estaba teniendo problemas. Cuando el doctor Mendoza terminó la cirugía me dijo que había salido muy bien, que la enfermera me llevaría a recuperación, que mantuviera el ojo cubierto y que Ernesto podría pasar a verme pronto.
Me quitaron el campo quirúrgico y me pusieron un parche sobre el ojo operado, me ayudaron a sentarme en la camilla y me llevaron en silla de ruedas a una habitación pequeña de recuperación. Patricia la enfermera se quedó conmigo tomando mis signos vitales y yo la miré con mi ojo bueno y le dije en voz baja: escuché todo. Patricia se puso pálida y susurró: señora Beatriz, yo lo siento mucho, y yo le dije: no te disculpes conmigo, dime exactamente qué está en ese sobre. Ella miró hacia la puerta nerviosa y luego me dijo en voz muy baja: es un reporte médico falso que dice que usted tiene deterioro cognitivo temprano compatible con demencia inicial. Está fechado como si hubiera sido hecho hace 2 meses durante una consulta que nunca existió. El doctor falsificó su firma y todo. Le pregunté por qué el doctor Mendoza haría algo así y Patricia respondió: porque su esposo le pagó $50,000. Lo sé porque los vi hablando en la oficina del doctor hace 2 semanas cuando vine temprano un día. Le dije: necesito que me ayudes, Patricia, necesito ese sobre y necesito que seas testigo de lo que está pasando aquí. Y ella negó con la cabeza diciendo: no puedo, señora Beatriz, perderé mi trabajo, tengo 2 hijos que mantener. La entendí, pero le dije: Patricia, si dejas que esto pase estarás siendo cómplice de fraude médico y abuso de ancianos, podrías ir a la cárcel. Además piensa en todas las otras personas que el doctor Mendoza podría estar engañando si está dispuesto a hacer esto. ¿Cuántos otros pacientes están siendo víctimas de documentos falsos? Ella se quedó callada pensando y finalmente susurró: ¿qué quiere que haga? Y yo le dije: primero toma fotos del sobre y su contenido antes de entregárselo a Ernesto, luego dame tu número de teléfono porque vas a necesitar declarar lo que viste y oíste. Patricia sacó su teléfono temblando y salió de la habitación diciendo que iba por el sobre, y yo me quedé ahí sentada con un ojo cubierto y el otro apenas viendo borroso, procesando la traición de Ernesto. Este hombre con quien había estado casada 43 años, con quien había construido una vida, con quien había enfrentado alegrías y penas, estaba dispuesto a declararme mentalmente incompetente basándose en documentos médicos falsos para tomar control de mis bienes. Me pregunté cuánto tiempo había estado planeando esto y qué más había hecho que yo no sabía. Patricia regresó 10 minutos después y me mostró su teléfono discretamente. Había fotografiado cada página del reporte falso incluyendo la supuesta firma mía que nunca había puesto, las fechas de consultas que nunca ocurrieron, y las evaluaciones cognitivas que nunca me habían hecho. Me dio su número de teléfono escrito en un papel pequeño que guardé en mi bata, y me dijo que Ernesto estaba afuera esperando y que el doctor Mendoza le había entregado el sobre. Le agradecí y le dije que la contactaría pronto, y ella salió de la habitación para llamar a Ernesto. Cuando Ernesto entró a la habitación de recuperación su cara mostraba preocupación falsa, me preguntó cómo me sentía, si me dolía algo, si necesitaba algo. Yo actué confundida y desorientada como si la anestesia me hubiera afectado más de lo normal, murmullé que todo estaba borroso y que me sentía mareada, y vi como una pequeña sonrisa cruzaba su rostro antes de componerse otra vez. Me di cuenta de que mi actuación de estar desorientada le convenía perfectamente a su narrativa de que yo estaba teniendo problemas cognitivos. Nos fuimos del hospital 1 hora después con instrucciones de mantener el ojo cubierto por 24 horas, usar gotas antibióticas, y regresar para seguimiento en 1 semana. Durante el camino a casa Ernesto conducía en silencio y yo lo observaba con mi ojo bueno desde mi posición reclinada en el asiento del pasajero. Noté que tenía el sobre Manila del doctor Mendoza en el asiento trasero y que de vez en cuando lo miraba por el espejo retrovisor como si fuera su tesoro más preciado. Cuando llegamos a casa Ernesto me ayudó a entrar y me instaló en el sofá con almohadas, me trajo agua y mis medicinas, y actuó como el esposo atento perfecto. Pero yo había visto su verdadera naturaleza y cada gesto de cuidado ahora me parecía parte de su actuación, parte de su plan para eventualmente decir: mira cómo tuve que cuidar a mi pobre esposa con demencia antes de tomar la difícil decisión de obtener poder de abogado. Esa noche mientras Ernesto dormía me levanté cuidadosamente y busqué el sobre Manila, lo encontré en su oficina dentro de su maletín cerrado pero logré abrirlo sin hacer ruido. Saqué mi teléfono y fotografié cada página del reporte falso, las mismas páginas que Patricia había fotografiado pero yo quería tener mis propias copias.
El reporte era increíblemente detallado y convincente si uno no supiera que era completamente fabricado, incluía resultados de pruebas cognitivas que nunca me habían hecho, observaciones de comportamiento de consultas que nunca existieron, y una conclusión médica de deterioro cognitivo progresivo que recomendaba supervisión constante. Volví a poner todo en su lugar y regresé a la cama, y mientras Ernesto roncaba a mi lado empecé a planear mi contraataque. Necesitaba evidencia sólida no solo del reporte falso sino de la conspiración entre Ernesto y el doctor Mendoza, necesitaba pruebas de que Ernesto había pagado por documentos falsos, y necesitaba proteger mis bienes antes de que él pudiera usar ese reporte para declararme incompetente. A la mañana siguiente llamé a mi hermana Clara y le pedí que viniera a visitarme urgentemente. Cuando llegó y vio el parche en mi ojo se preocupó, pero yo le dije que la cirugía había salido bien y que necesitaba contarle algo muy grave. Esperé hasta que Ernesto saliera a la farmacia por mis medicinas y entonces le conté todo a Clara, sobre los mensajes que encontré en el teléfono de Ernesto, sobre lo que escuché durante la cirugía, sobre el reporte médico falso, y sobre cómo Patricia la enfermera estaba dispuesta a testificar. Clara se puso furiosa diciendo: ese desgraciado, ¿cómo se atreve? Y yo le pedí que me ayudara porque necesitaba moverme rápido. Le di una lista de cosas que necesitaba hacer: primero cambiar todas mis contraseñas bancarias y de cuentas importantes, segundo sacar copias de todos nuestros documentos financieros, tercero contactar a un abogado especializado en fraude y abuso de ancianos, y cuarto conseguir una evaluación cognitiva real de un neurólogo independiente que demostrara que mi mente estaba perfectamente bien. Durante los siguientes días mientras me recuperaba de la cirugía, Clara trabajó discretamente en mi lista, cambió mis contraseñas cuando Ernesto no estaba mirando, hizo copias de documentos cuando él salía de la casa, y me conectó con una abogada llamada doctora Ramírez que se especializaba en casos de abuso financiero de ancianos. También llamé a Patricia la enfermera y le pedí que documentara todo lo que sabía sobre el acuerdo entre Ernesto y el doctor Mendoza, y aunque estaba asustada aceptó escribir una declaración detallada. La doctora Ramírez vino a mi casa cuando Ernesto no estaba y le mostré todas las evidencias, las fotografías del reporte falso, los mensajes del teléfono de Ernesto, la declaración de Patricia, y los resultados de mis consultas bancarias que mostraban que Ernesto había estado preparando todo para tomar control de nuestras finanzas. Ella me dijo que teníamos un caso fuerte no solo contra Ernesto sino también contra el doctor Mendoza, que lo que habían hecho constituía fraude médico, conspiración, y abuso financiero de ancianos, delitos que podrían resultar en cárcel para ambos. Me programó una cita urgente con un neurólogo independiente llamado Dr. Torres que hizo una evaluación cognitiva completa y exhaustiva, me hizo pruebas de memoria, razonamiento, función ejecutiva, y después de 3 horas de evaluación me dijo: señora Beatriz, su función cognitiva está perfectamente normal para su edad, no hay ninguna señal de deterioro ni demencia. Me dio un reporte oficial certificado que demostraba mi completa competencia mental y que contradecía directamente el reporte falso del doctor Mendoza. Con todas las evidencias en mano, la doctora Ramírez me dijo que era tiempo de actuar, que necesitábamos presentar cargos antes de que Ernesto intentara usar el reporte falso legalmente. Me preguntó si estaba segura de querer hacer esto porque significaría el fin de mi matrimonio y posiblemente cárcel para Ernesto, y yo le dije sin dudar que estaba completamente segura, que lo que había intentado hacer era imperdonable y que necesitaba enfrentar las consecuencias. Decidimos hacer algo dramático que enviara un mensaje claro: invitamos a toda la familia a una cena en mi casa incluyendo a los hijos de Ernesto de su primer matrimonio, a mi hermana Clara, a varios primos, y por supuesto a Ernesto, quien no tenía idea de lo que venía. Le dije que quería reunir a la familia ahora que mi cirugía había salido bien y él aceptó pensando probablemente que sería buena oportunidad para que todos vieran cómo él cuidaba de su pobre esposa con problemas cognitivos. La noche de la cena llegaron todos y yo me aseguré de actuar completamente normal, conversé coherentemente con cada persona, recordé detalles de conversaciones previas, hice chistes, mostré que mi mente estaba perfectamente bien. Vi cómo Ernesto me observaba con creciente incomodidad porque mi comportamiento contradecía la narrativa que él había estado construyendo,
pero no podía decir nada sin revelar sus planes. Antes de continuar, dime en los comentarios si tú habrías hecho lo mismo que Beatriz, porque me encanta leer sus opiniones, y no te vayas porque lo que viene ahora te sorprenderá. Cuando todos terminamos de cenar les pedí atención diciendo que tenía algo importante que compartir con la familia. Ernesto me miró nervioso, pero yo simplemente sonreí y comencé. Les dije que hace 3 semanas fui a cirugía de cataratas y que durante la operación, aunque no podía ver, podía escuchar perfectamente, y que lo que escuché cambió mi vida. Los invitados me miraban confundidos sin entender a dónde iba con esto, así que continué diciendo: escuché a mi cirujano, el doctor Mendoza, decirle a la enfermera que le entregara un sobre a mi esposo Ernesto. Ernesto se puso pálido mientras yo sacaba copias del reporte falso y las ponía sobre la mesa diciendo: este sobre contenía un reporte médico completamente fabricado que decía que yo tengo demencia y deterioro cognitivo. Los invitados murmuraron sorprendidos y yo continué explicando que ese reporte era falso, que nunca me habían hecho las evaluaciones mencionadas, que las fechas de consulta no existían, y que mi firma había sido falsificada. Le dije a Ernesto frente a todos: mira, amor, la enfermera Patricia está dispuesta a testificar que tú pagaste $50,000 al doctor Mendoza por este reporte falso. Ernesto trató de hablar, pero yo lo interrumpí sacando más documentos y diciendo: pero espera, porque hay más. También tengo estos mensajes de tu teléfono donde buscabas información sobre cómo declarar a alguien mentalmente incompetente, estos registros del banco donde preguntaste cómo transferir cuentas conjuntas a tu nombre exclusivo, y esta consulta con el abogado sobre poder de abogado para cónyuges incapacitados. Los hijos de Ernesto lo miraban horrorizados mientras mi hermana Clara agregaba: y por si acaso alguien duda de la salud mental de Beatriz, aquí está una evaluación cognitiva real hecha por un neurólogo independiente que confirma que está perfectamente bien. El silencio en la mesa fue absoluto hasta que uno de los hijos de Ernesto gritó: papá, ¿qué demonios hiciste? Ernesto tartamudeó tratando de explicarse diciendo: yo solo estaba preocupado por tu salud, Beatriz. Pero yo lo interrumpí diciendo: mentira, Ernesto, tú pagaste $50,000 por un reporte médico falso porque querías declararme incompetente para tomar control de mis bienes. Clara agregó mostrando más documentos y descubrimos por qué. Ernesto tiene una novia de 35 años llamada Mónica con quien ha estado saliendo durante 2 años y a quien le ha estado prometiendo una vida de lujo. Eso fue la gota que derramó el vaso. Saqué fotos impresas de Ernesto con una mujer joven en restaurantes, viajes, hoteles, todas fechadas durante los últimos 2 años mientras me decía que tenía reuniones de negocios. Los invitados miraban las fotos con horror y el hijo mayor de Ernesto se levantó furioso diciendo: papá, eres un monstruo, ibas a robarle a Beatriz y declararla loca para poder estar con tu amante. Ernesto intentó levantarse para irse, pero yo le dije: siéntate, Ernesto, porque todavía no he terminado. Le dije que había contactado a una abogada especializada en fraude y abuso de ancianos, que había presentado todos los documentos al fiscal del distrito, que habíamos demandado al doctor Mendoza ante la junta médica, y que tanto él como el doctor enfrentaban cargos criminales que podrían resultar en años de cárcel. Le dije que había cambiado todas mis contraseñas, que había separado nuestras finanzas completamente, que había contratado un abogado de divorcios, y que mañana recibiría los papeles oficiales junto con una orden de restricción que le prohibiría acercarse a mí. Ernesto se derrumbó llorando diciendo: Beatriz, por favor, perdóname, no sé en qué estaba pensando, pero yo le respondí con voz helada: sabías exactamente en qué estabas pensando, Ernesto, estabas pensando en cómo quitarme mi autonomía, mi dignidad, mi libertad, todo para poder gastar mi dinero en tu amante joven. Clara agregó diciendo: y pensar que actuabas como el esposo devoto cuidando a su pobre esposa enferma cuando en realidad estabas orquestando su destrucción. Los siguientes días fueron un torbellino. Ernesto se mudó con su madre mientras esperaba el juicio. El doctor Mendoza fue suspendido inmediatamente por la junta médica y enfrentaba cargos criminales, y Patricia, la enfermera que finalmente tuvo el valor de testificar, fue puesta bajo protección de testigos. Yo empecé el proceso de divorcio y descubrí cosas aún peores. Ernesto había sacado un préstamo de $100,000 a mi nombre sin mi conocimiento usando firmas falsificadas,
Había vendido algunas de mis joyas familiares reemplazándolas con imitaciones baratas, y había vaciado una cuenta de ahorros que era solo mía transfiriendo el dinero a una cuenta offshore. Cada descubrimiento era más doloroso que el anterior porque me mostraba que el hombre con quien estuve casada durante 43 años era un completo extraño, que probablemente nunca me había amado realmente y que solo me veía como un medio para sus fines. Pasé noches llorando no por perderlo porque honestamente era un alivio deshacerme de él sino por los años de mi vida que había desperdiciado con alguien capaz de tal traición. El caso contra el Dr. Mendoza y Ernesto tomó varios meses pero eventualmente ambos fueron encontrados culpables. El Dr. Mendoza perdió su licencia médica permanentemente y fue sentenciado a 5 años de cárcel por fraude médico y conspiración. Ernesto fue sentenciado a 3 años de cárcel por fraude, falsificación y abuso financiero de ancianos, y fue ordenado a pagar restitución completa de todo el dinero que había tomado o desperdiciado. Su novia Mónica lo dejó inmediatamente cuando se enteró de que no iba a haber dinero ni vida de lujo, demostrando que su interés en él era puramente financiero. Patricia la enfermera vino a visitarme después del juicio disculpándose otra vez por no haber tenido el valor de detener las cosas antes, y yo le dije que entendía su posición, que ella tenía 2 hijos que mantener y que el Dr. Mendoza la había amenazado. Le agradecí por finalmente decidir hacer lo correcto y testificar porque sin su testimonio el caso habría sido mucho más difícil de probar, y le dije que su valor al final había salvado no solo a mí sino probablemente a otros pacientes futuros que el Dr. Mendoza habría engañado. Patricia me contó que después de que el Dr. Mendoza fue arrestado investigaron sus archivos y descubrieron que había estado haciendo reportes médicos falsos durante años para varios clientes dispuestos a pagar, que había arruinado las vidas de al menos otras 5 personas ancianas que habían sido declaradas incompetentes basándose en sus documentos fraudulentos. Me dijo que las autoridades estaban tratando de contactar a todas esas víctimas para revisar sus casos y esperar revertir las declaraciones de incompetencia que se basaban en evidencia falsa. Me convertí en una especie de activista involuntaria cuando los medios locales cubrieron mi caso. Varias organizaciones de defensa de derechos de ancianos me contactaron pidiéndome que compartiera mi historia para crear conciencia sobre el abuso financiero de ancianos y el fraude médico. Di varias entrevistas contando lo que me pasó y enfatizando la importancia de obtener segundas opiniones médicas, de mantener control sobre los propios documentos financieros, y de estar alerta a señales de que familia o médicos podrían estar conspirando en tu contra. Una de las cosas más gratificantes fue cuando una señora de 75 años me contactó diciendo que vio mi entrevista en televisión y se dio cuenta de que su hijo estaba haciendo exactamente lo mismo que Ernesto había intentado hacer conmigo, que estaba comentando públicamente sobre sus supuestos problemas de memoria y presionándola para ver a un doctor específico que él había elegido. Gracias a mi historia ella se dio cuenta del plan antes de que fuera demasiado tarde y pudo protegerse obteniendo su propia evaluación cognitiva independiente que demostró que estaba perfectamente bien. El divorcio de Ernesto fue finalizado un año después de aquella cena familiar donde lo expuse frente a todos. Yo me quedé con la casa, todos mis bienes que él no había logrado robar, y una orden de restricción permanente. Los hijos de Ernesto de su primer matrimonio vinieron a disculparse conmigo diciendo que nunca imaginaron que su padre fuera capaz de algo así, que estaban avergonzados de llevar su apellido, y que querían mantener contacto conmigo porque yo había sido más madre para ellos durante años que su propia madre biológica. Les dije que apreciaba sus palabras y que por supuesto podíamos seguir teniendo una relación, que los pecados del padre no eran su responsabilidad. Ellos me confesaron que Ernesto los había llamado desde la cárcel pidiéndoles dinero para su fianza y para pagar abogados, pero que todos habían rechazado ayudarlo diciéndole que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. 2 años después del día de mi cirugía de cataratas estaba viviendo mi mejor vida, había viajado a lugares que siempre quise conocer pero que Ernesto siempre ponía excusas para no visitar. Había tomado clases de pintura que siempre me interesaron pero que él decía que eran pérdida de tiempo, y había reconectado con amigas que había perdido durante mi matrimonio porque Ernesto siempre las criticaba. Mi visión después de ambas cirugías de cataratas era perfecta,
podía ver con claridad no solo el mundo físico sino también las señales de advertencia que había ignorado durante años en mi matrimonio. Mirando hacia atrás me di cuenta de que Ernesto había mostrado signos de control y manipulación desde el principio, pero yo los había excusado como protección o preocupación. Ahora entendía que eran banderas rojas que debía haber atendido. Me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso financiero y emocional de ancianos y ahí conocí a docenas de mujeres y algunos hombres con historias similares a la mía, personas cuyos cónyuges o hijos adultos habían tratado de declararlos incompetentes para robarles, personas que habían sido engañadas por médicos sin escrúpulos, personas que habían perdido años de sus vidas y todo su dinero a manos de personas en quienes confiaban. Compartir mi historia en ese grupo y escuchar las historias de otros fue sanador porque me ayudó a entender que no había sido mi culpa, que no había nada que pudiera haber hecho diferente para prevenir la traición de Ernesto excepto tal vez haberle prestado más atención a las señales tempranas. Pero como la facilitadora del grupo nos recordaba constantemente, no podemos culparnos por confiar en las personas que se supone deben amarnos, el problema no es nuestra confianza sino su traición. Una tarde 3 años después de la cirugía recibí una carta de Ernesto desde la cárcel, era larga y llena de disculpas y explicaciones. Me escribió que había estado yendo a terapia obligatoria en la prisión y que finalmente estaba enfrentando sus problemas, que se había dado cuenta de que tenía problemas serios con el manejo del dinero, con la búsqueda de validación a través de mujeres más jóvenes, y con una incapacidad de enfrentar el envejecimiento. Me escribió que Mónica, su exnovia, lo había usado tanto como él había planeado usarme a mí, que ella solo estaba con él por el dinero que pensaba que tendría y que cuando se dio cuenta de que todo era mentira lo dejó sin mirar atrás. Me escribió que ahora entendía cómo me debía haber sentido cuando descubrí su traición, que el dolor de ser usado por alguien en quien confías es devastador, y que lo sentía profundamente. La carta terminaba pidiéndome no perdón porque según él sabía que no lo merecía sino solo que supiera que estaba tratando de ser mejor persona, que cuando saliera de la cárcel en unos meses iba a dedicarse a trabajar honestamente y a tratar de hacer algún tipo de restitución aunque fuera pequeña. Leí la carta varias veces sin sentir la rabia que esperaba sentir, en su lugar sentí una especie de lástima distante por este hombre que había desperdiciado 43 años de matrimonio y su libertad por avaricia y vanidad. No le respondí la carta pero la guardé porque sentía que era importante tener registro de su admisión de culpa y sus disculpas, nunca se sabe cuándo ese tipo de documentación puede ser útil. Mi hermana Clara me preguntó si consideraría perdonarlo algún día y le respondí que tal vez algún día podría perdonar en el sentido de dejar ir la rabia por mi propia paz mental, pero que nunca volvería a tener ningún tipo de relación con él. Patricia, la enfermera que había sido mi testigo clave, se convirtió en una amiga inesperada. Nos reuníamos para café cada mes y ella me contaba sobre sus hijos y su vida mientras yo le contaba sobre mis viajes y mis nuevas actividades. Me dijo que testificar en mi caso había sido aterrador pero también liberador porque durante años había visto cosas cuestionables en la práctica del doctor Mendoza pero había tenido miedo de decir algo, y que después de mi caso se había vuelto más valiente defendiendo a sus pacientes. Me contó que ahora trabajaba en otro hospital donde se había convertido en defensora de pacientes ancianos, que revisaba cuidadosamente todos los procedimientos para asegurarse de que los pacientes entendieran completamente lo que estaba pasando y que nadie estuviera siendo manipulado. Me dijo que mi caso había cambiado su perspectiva sobre su rol como enfermera, que ya no era solo seguir órdenes de doctores sino ser la voz de los pacientes que podrían no poder defenderse solos. 4 años después de aquella cirugía que cambió mi vida, organicé una conferencia en mi ciudad sobre abuso de ancianos y fraude médico, invité a abogados, trabajadores sociales, profesionales médicos, y sobrevivientes a compartir información y recursos. Más de 200 personas asistieron y fue increíble ver cuánta necesidad había de educación sobre este tema. Muchas personas ni siquiera sabían que este tipo de abuso existía hasta que les pasó a ellos o a un ser querido. Durante la conferencia compartí mi historia completa incluyendo las partes vergonzosas y dolorosas porque sentía que era importante ser completamente honesta sobre cómo el abuso puede pasar incluso a personas educadas e inteligentes. Hablé sobre las señales de advertencia que ignoré,
sobre cómo Ernesto había preparado el terreno durante meses antes de actuar, sobre cómo el doctor Mendoza había abusado de su posición de confianza, y sobre cómo finalmente me defendí. Después de mi presentación varias personas se me acercaron llorando diciendo que estaban experimentando situaciones similares y que no sabían qué hacer, que se sentían atrapadas y asustadas. Les di información de contacto de la doctora Ramírez, mi abogada, y de otras organizaciones que podían ayudarlas, y les dije lo que alguien me había dicho a mí, que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para decir no más. Una mujer de 80 años se me acercó temblando y me dijo que su hija estaba haciendo exactamente lo que Ernesto había hecho, comentando públicamente sobre sus supuestos problemas de memoria y presionándola para ver a un doctor específico. Le di mi número de teléfono personal y le dije que me llamara cuando quisiera, que la ayudaría a navegar la situación, y 3 semanas después me llamó para decirme que había seguido mi consejo, obtenido su propia evaluación cognitiva independiente, y confrontado a su hija con evidencia de su manipulación. Me dijo que su hija había admitido todo, que tenía deudas de juego y había pensado que declarar a su madre incompetente sería la forma más fácil de obtener dinero, pero que después de ser confrontada había aceptado ir a terapia para su adicción al juego y había pedido perdón. La señora decidió no presentar cargos, pero sí estableció límites firmes y protegió sus finanzas, y me agradeció diciendo que si no hubiera escuchado mi historia no habría sabido que podía defenderse. Ahora tengo 72 años y cada día agradezco aquella cirugía de cataratas no solo porque mejoró mi visión física sino porque me dio claridad para ver la verdad sobre mi matrimonio. Si Ernesto no hubiera conspirado con el doctor Mendoza, si yo no hubiera escuchado aquella conversación durante la cirugía, probablemente ahora estaría declarada incompetente viviendo en una institución mientras Ernesto gastaba mi dinero en su amante joven. La maleta vieja y la maleta de mi esposo fueron descubrimientos importantes para otras personas en sus historias, pero para mí fue ese momento en la mesa de operaciones cuando escuché al cirujano decir entrega eso a su marido, ese fue el momento que cambió todo. Ese momento me dio la información que necesitaba para actuar, para defenderme, para salvar no solo mi dinero sino mi autonomía y mi dignidad. He aprendido que el abuso de ancianos puede tomar muchas formas y que a menudo viene de las personas más cercanas a nosotros, de cónyuges, hijos, médicos, abogados, cualquier persona en posición de confianza. He aprendido que necesitamos mantenernos vigilantes sin importar nuestra edad, que necesitamos hacer preguntas, obtener segundas opiniones, mantener control sobre nuestros documentos, y no tener miedo de defendernos incluso contra personas que amamos. También he aprendido que nunca es tarde para empezar una nueva vida, que a los 72 años puedo ser más feliz y más libre de lo que fui en mi matrimonio de 43 años. Viajo cuando quiero, tomo las clases que me interesan, paso tiempo con amigos que me valoran, y más importante vivo sin miedo de que alguien esté planeando robarme mi autonomía o mi dignidad. La cirugía de cataratas me devolvió mi visión y también me abrió los ojos a una verdad que había estado negando durante años, que mi matrimonio con Ernesto había sido una mentira, que él nunca me había valorado como persona sino solo como medio para un fin. Esa verdad dolió terriblemente, pero también me liberó para vivir auténticamente por primera vez en décadas. Ahora cuando cuento mi historia siempre termino con el mismo mensaje: confía en tus instintos. Si algo se siente mal probablemente lo es, haz preguntas, obtén segundas opiniones, mantén control sobre tu información y tus finanzas, y nunca permitas que nadie, ni siquiera tu cónyuge o tus hijos, te hagan sentir que no tienes derecho a defender tus intereses. Tu vida, tu autonomía, y tu dignidad valen la pena pelear por ellas sin importar tu edad. Patricia, mi amiga enfermera, me dijo una vez que yo había convertido el peor día de mi vida en una misión para ayudar a otros, y creo que tiene razón. Si mi historia puede salvar aunque sea a una persona de experimentar lo que yo experimenté, entonces todo el dolor y la traición habrán valido la pena, porque habré transformado mi sufrimiento en protección para otros. Ahora dime en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Y si tú también crees que Beatriz hizo lo correcto al exponer a Ernesto públicamente frente a toda la familia.
No olvides suscribirte y darle like porque estas historias necesitan ser contadas para crear conciencia sobre el abuso de ancianos y para recordarnos que siempre tenemos el poder de defendernos sin importar nuestra edad. Nos vemos en la próxima historia.